sabemos que también ha llegado el momento de hablar la palabra. Y el tiempo de hablar la palabra es el tiempo cuando ya la palabra ha sido revelada. Y siempre cuando llega ese momento en que hay que hablar la palabra, que hay que saber dónde uno está parado y usar lo que Dios ya ha revelado, siempre llega ese momento cuando llega una necesidad. Esto es algo muy importante que usted y yo necesitamos conocer, porque si usted espera que Dios haga algo, tiene que haber palabra de Dios ahí para Dios alrededor de esa palabra de Él hacer lo que usted espera que Él haga. Nunca usted esté esperando que Dios haga conforme a sus propios pensamientos. Él hace conforme a sus pensamientos. Y sus pensamientos, que son su palabra. Entonces, siempre que Dios va a hacer algo, lo hace alrededor de su palabra. Ahora, es algo muy importante conocer por revelación, no por el intelecto, porque si usted conoce algo de la palabra de Dios por el intelecto, cuando usted trata de ponerlo a funcionar, no funciona. Tiene que ser por revelación. Y cuando es por revelación, usted no va a ver si funciona, sino que usted sabe que funciona, y usted no va a jugar con esa palabra de Dios, sino que cuando usted tiene necesidad de algo, ya usted sabe qué tiene en sus manos, y entonces lo usa confiadamente. Entonces, por eso usted encuentra que muchas personas leen la Biblia y dicen, y ven que dice en la Biblia tal y tal cosa, y que Dios hará tal y tal cosa, pero cuando tratan de ponerlo a funcionar no le funciona. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es un conocimiento intelectual, un conocimiento mental de eso que dice la palabra de Dios, pero no tienen la revelación de eso que está ahí en la palabra. Y sin la revelación, eso que dice la palabra no funcionará nunca. Ahora hemos llegado a un tiempo muy importante en la vida de la novia y en la vida de usted como individuo, como hijo de Dios. Hemos llegado al tiempo más importante de todos los tiempos. Es el tiempo de hablar la palabra. Ya la palabra ha sido revelada por Dios a través de su mensajero. Y ahora todos los ministros del Señor han llegado a un momento y a un tiempo donde están llamados por Dios a hablar la palabra. No hablar sus propios pensamientos, sino la palabra que ha sido revelada. Siempre, lo que usted tiene de la palabra de Dios, cuando usted la ha visto manifestada en el tiempo en que usted ha vivido, siempre eso que usted tiene, si es conocimiento intelectual o si es revelación de Dios, eso será probado. Siempre llega el momento en que lo que usted es y lo que usted tiene será probado si es de Dios o si no es de Dios. Será probado si es algo intelectual suyo o si es revelación de lo alto. Este es el tiempo en que habrá un grupo de escogidos que no verá la muerte, sino que seremos transformados y luego raptados con el Señor. Ahora depende de dónde usted se coloque. Si usted se coloca en los que van a ser transformados y raptados, pues eso le vendrá. Si usted se coloca en los que van a morir y van a resucitar, pues eso le vendrá. Ahora usted tiene que tener una revelación genuina y no una idea de que tal vez, mire, cuando usted empieza a pensar, bueno, yo no sé, tal vez pues,
yo no llegue a ese tiempo. Bueno, eso está diciendo lo que usted tiene por dentro. Eso dice la clase de fe que usted tiene. Y usted llegará hasta donde llega su fe. Por lo tanto, usted no va a pasar de ahí. Usted no va a llegar más allá de donde llega su fe. Usted alcanzará lo que pueda alcanzar con su fe. Por lo tanto, sabiendo que estas cosas son así y que uno no puede hacer nada en cuanto a ellas, sino que todo depende de su fe dentro de su corazón, entonces tenemos que ordenar bien nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios y siempre estar pensando positivamente, siempre estar pensando conforme a como Dios ha dicho en su palabra. Usted no confíe en lo que pueda ver con sus ojos, no confíe en lo que pueda sentir, porque todos los sentidos se convierten engañosos cuando no se sujetan a la palabra de Dios. El sentido del oír lo puede engañar a usted y lo puede poner a oír cosas que usted no debe de oír. El sentido de la imaginación lo puede poner a usted a imaginarse cosas que usted no debe de imaginarse. El pensamiento suyo puede traicionarlo usted mismo y ponerlo a pensar cosas que usted no debe de estar pensando. Y lo puede poner a pensar cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Ve usted? Por eso usted no puede confiar en sus propios sentidos. Pero usted debe de abrirle paso y echarle a un lado sus sentidos, los sentidos del cuerpo y los sentidos de su espíritu, y abrirle paso al sentido del alma, que es la fe, y quitar todos los obstáculos que haya para que ese sentido del alma, la fe, se manifieste en su vida. Y cuando ese sentido está manifiesto en su vida, ¿sabe lo que ese sentido dice y lo que ese sentido hace? Lo que dice la palabra. El sentido de la fe no se agarra de ninguna otra cosa. El sentido de la fe se agarra de lo que Dios dice en su palabra. El sentido de la fe, cuando le dice algo a usted, lo que le dice es lo que dice la palabra. El sentido de la fe, cuando usted oye algo que dice la palabra, el sentido de la fe le dice amén a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ese sentido usted necesita que se desarrolle en su vida. Y cuando esté desarrollado totalmente y todos los obstáculos hayan sido quitados, usted verá que todo lo que Dios dice en su palabra se cumple en usted. Y cuando este esté totalmente manifiesto en su vida, usted verá que las cosas eran más sencillas de lo que usted se podía imaginar. Actualmente usted piensa, porque los sentidos de su propio espíritu le dicen a usted tal cosa o tal cosa que dice la palabra, eso es muy difícil para que sea hecho. Eso de hablar la palabra, decir sea hecho tal cosa, y que acontezca, eso es una cosa muy difícil, le dicen a usted los sentidos suyos. Pero cuando esté desarrollado el sentido de la fe en usted, usted encontrará que era más sencillo de lo que sus sentidos le decían a usted. Porque siempre los sentidos nuestros nos dicen a nosotros que lo que dice la palabra es difícil, que esto y aquello es difícil para que sea hecho. Pero el sentido de la fe, lo único que nos dice es, eso es así como dice la palabra. Entonces, fíjese lo importante de la revelación de Dios individual a cada persona. Usted como individuo necesita recibir revelación de lo alto para usted poder entender la palabra de Dios en la forma correcta. Y cuando usted tiene la palabra de Dios revelada dentro de usted en la forma correcta, entonces
esta palabra funciona cada vez que usted la necesite. Pero si usted la tiene aquí en forma intelectual, eso no funciona. Pero si la tiene aquí revelada en el corazón, cada vez que la necesita, la usa y funciona porque es palabra de Dios revelada y Dios vindica esta palabra. Entonces, hay algo muy importante para nosotros, y es que nosotros tenemos que saber el tiempo en que estamos viviendo. Si sabemos cuál es el tiempo en que estamos viviendo, entonces sabemos lo que hay que estar haciendo en ese tiempo en que estamos viviendo. Si no, entonces estaremos haciendo lo que corresponde hacer en otro tiempo. Y si usted o yo estamos haciendo algo que no corresponde al tiempo en que vivimos, Dios no puede responder a lo que usted está haciendo. Dios no puede vindicar eso que usted está haciendo. Entonces, si Dios obra de esa manera, entonces usted y yo tenemos que saber nuestra posición, saber el tiempo en que vivimos para que Dios pueda obrar. En esta ocasión encontramos que cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás, no era tiempo para estar clamando. Ya el pueblo había clamado en el tiempo que tenía que haber clamado. Y ya cuando Dios cumplió lo que Él les prometió de enviarles un libertador y les libertó de Egipto, ya estaban fuera. Ahora no era tiempo de estar clamando, ya ellos habían visto lo que Dios había hecho para libertarlos. Habían visto la mano poderosa de Dios con Moisés, haciendo Dios todo lo que Moisés hablaba. Ahora no era tiempo para estar clamando. La posición del pueblo de Dios en aquella ocasión era: Moisés, tú tienes la palabra. Tú tienes la palabra hablada. Tú hablaste la palabra allá en Egipto y vinieron moscas. Hablaste la palabra y vinieron ranas. Hablaste la palabra y vinieron langostas. Hablaste la palabra y vinieron tinieblas. Todo lo que tú hablabas acontecía. Tú tienes la palabra hablada. Moisés tenía la palabra hablada. Lo que él hablase, fuese lo que fuese, acontecía. Y había necesidad de que fuese creado algo allí. Moisés tenía la palabra. Lo que él hablase era creado en el momento que fuese necesario que él lo hablase. Ahora había una necesidad para el pueblo. Y estaba el pueblo en una situación que solamente la palabra hablada era lo único que podía solucionar aquella situación. Allí no había ejército ni fuerzas que pudieran solucionar aquella situación. Tenían un ejército muy fuerte y poderoso a la parte de atrás de ellos, y tenían un mar allí que no les dejaba pasar hacia adelante para escapar de las manos de Faraón. ¿Qué había allí para solucionar aquel problema? Allí había algo que el pueblo tenía que reconocer para que el problema fuera solucionado. El pueblo tenía que reconocer que allí estaba la palabra hablada y lo que fuese hablado acontecería. El pueblo tenía que reconocer que ellos tenían eso en medio de ellos, y que estaba en uno de entre los que estaban allí, y ese era en Moisés. Oh, siempre ha habido problemas en medio del pueblo de Dios, y siempre que ha habido derrotas en medio del pueblo de Dios ha sido por causa del mismo pueblo de Dios, que no ha mirado la situación de la manera que la tenían que haber mirado, y no han puesto los ojos en donde tenían que poner los ojos para Dios poder obrar lo que Él quería obrar. Entonces el pueblo comenzó a clamar y a sacarle en cara a Moisés todo lo que
le había dicho allá a Moisés: mira, Moisés, te habíamos dicho que no íbamos a llegar a ningún sitio. Te habíamos dicho que íbamos a morir aquí en el desierto. Y mira, nos ha llegado la hora aquí. ¿Por qué no lo dejaste allá? Oiga, sabiendo que ese era el libertador, el profeta que Dios les había enviado, y fíjese cómo un pueblo, viendo todo lo que Dios ha hecho, después al instrumento donde Dios se manifiesta, mire cómo lo tratan. Siempre usted ve que estas cosas a través de la historia se han repetido. Siempre cuando Dios usa a alguien, después los que son beneficiados, después los que reciben ese beneficio y se gozan en lo que Dios hace, después tratan de destruirlo. A Moisés en una ocasión lo iban a apedrear. ¿Quién? El mismo pueblo de él. Y así por el estilo encontramos a los profetas del Antiguo Testamento, que el mismo pueblo al cual Dios los envió, ese mismo pueblo, los mataba. Oh, tenemos que ver que esto siempre ha sido así desde el principio.